La Academia de Marketing Online, episodio 372. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenida al penúltimo episodio de esta temporada en la Academia de Marketing Online, tu podcast sobre negocios en Internet, marketing digital y vitaminas mentales para emprendedores inconformistas. Yo soy Óscar Feito y voy a ser tu anfitrión en este apasionante paseo a través de los negocios en la red. Pero cuidado, no será un paseo tranquilo porque tu travesía estará repleta de sustos, de sobresaltos, de miedos y dudas de todo tipo. Pero cada lunes, aquí en el podcast de la Academia de Marketing Online, mis invitados y yo vamos a darte un buen chute de formación, inspiración y motivación para ayudarte a crecer profesional y personalmente. Entiendo que hay mucha información sobre estas cosas en Internet, así que si andas un poco perdida, quieres una hoja de ruta paso a paso, te recomiendo ver la masterclass que tengo grabada para ti en www.oscarfeito.com/clase. Bueno, pues ya no nos queda nada para terminar el curso y marcharnos de vacaciones, que ya va siendo hora, pero esto todavía no ha acabado. ¿Qué va? De hecho, en el programa de hoy vamos a hablar de una de las cosas más importantes para escalar tu negocio o actividad profesional en Internet. Verás, en realidad solo hay dos formas de generar más ingresos online. Por un lado, puedes conseguir más tráfico, por ejemplo, más espectadores para tus vídeos, más oyentes para tu podcast, más seguidores en las redes sociales o más suscriptores de email. Y por otro lado, puedes mejorar la conversión de tu tráfico existente, o sea, multiplicar el rendimiento de la audiencia que ya tienes. Audiencia y conversión. Esos son los dos factores críticos para escalar un negocio en Internet. Pero si te fijas, este razonamiento tiene un agujero importante. Muchas veces el truco para conseguir más tráfico es mejorando la conversión. Por ejemplo, optimizando tus anuncios en Facebook o duplicando el porcentaje de personas que se apuntan a tu lista de suscriptores después de visitar tu web. Así que, mi querido y fiel oyente, en realidad la conversión lo es todo. Por eso existe una disciplina en auge que se llama CRO o Conversion Rate Optimization, si has estudiado en un colegio de pago, que se centra precisamente en optimizar el jugo que eres capaz de exprimir de una cantidad concreta de tráfico. Casualidades de la vida, mi invitado de esta semana es una de las personas que más saben de optimización de conversiones. Ricardo Tallar es CEO y fundador de Flat 101, una empresa especializada en la optimización de negocios digitales, fundada en 2013 y donde trabajan 150 personas ya. Lleva involucrado en proyectos online desde 1998, es profesor de analítica web en algunas de las escuelas de negocios más prestigiosas de España y es autor del libro CRO Profesional, un libro de referencia donde comparte su metodología y pasos prácticos para mejorar la eficacia de activos digitales. Realmente, optimizar la tasa de conversión de un negocio requiere entrelazar distintas disciplinas, por ejemplo, adquisición de tráfico, desarrollo, analítica web y diseño de interfaz de usuarios. Si ya de por sí el nombre de algunas de estas disciplinas asusta un poco, saber cómo y dónde ponerse en marcha puede ser misión imposible. Por suerte para nosotros, en el programa de hoy, Ricardo Tallar nos va a dar algunas pistas para empezar a sacar más rendimiento de lo que estamos haciendo en la red. Este episodio de la Academia de Marketing Online está patrocinado por WebEmpresa. WebEmpresa te ofrece alojamiento rápido, seguro y flexible con soporte las 24 horas al día para convertir cualquier proyecto digital en una realidad. Por eso, desde hace años confío en WebEmpresa para alojar mi propia página web. Accede a sus cursos gratuitos en www.webempresa.com/university y aprende cómo construir la web de tus sueños paso a paso y desde cero. Bienvenido a la Academia de Marketing Online, Ricardo, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme, encantado de estar aquí. Bueno, Ricardo, como decía en la intro, tú llevas trabajando en negocios digitales desde el principio de los tiempos, prácticamente finales de los años 90, y has tocado prácticamente todos los palos, ¿no? Desde el e-commerce hasta el SEO, que es por lo que yo te conocí originalmente con aquel estudio que te pedí participar hace 1000 años, interfaz de usuario, analítica web, ahora CRO. ¿Cómo dirías que ha evolucionado el ecosistema digital en estos años? ¿Y por qué has decidido enfocarte o centrarte fundamentalmente en CRO? Bueno, a ver, yo no creo que decidiera enfocarme en CRO, simplemente es un tema natural. O sea, yo recuerdo cuando empecé a trabajar en digital hace ya pues muchos años, al principio todos tendemos a ser verticales, ¿no? Es decir, en centrarnos en hacer muy bien aquellas tareas que se nos han asignado o aquello pues, para lo que te has preparado, ¿no? Pues el que es analista en analizar los datos, el que es SEO en optimizar el tráfico, el que lleva temas de social, pues en alcanzar determinado alcance o en conectar con determinado tipo de influencers. Pero llega un momento
en el que te das cuenta que aunque tú hagas tu trabajo vertical muy bien, en cierta forma carece de sentido si esto no tiene un impacto en negocio o si no tiene un impacto en el rendimiento del ecosistema. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de un coche. Que el volante de un coche sea perfecto, literalmente perfecto, es muy poco útil si no ha servido para que el coche funcione mejor. Ujú. Entonces, el día en el que tú como profesional te das cuenta de esto, pues empiezas a abrir un poco las miras y a preocuparte porque todas aquellas cosas que haces tú y que se hacen en un proyecto repercutan en el rendimiento general. ¿Que a esto ahora lo llamamos CRO? Pues fantástico, pero yo hago lo mismo desde principios de los 2000. O sea, yo cuando sobre todo entré en contacto con la analítica digital a través de herramientas como AWStat o Netstat o Webalizer, antes de que existiera Google Analytics, ya mi intención de uso de los datos era aprender para poder mejorar los productos y los servicios en los que trabajaba. Y con los años, pues a esto se le ha acabado llamando CRO, como dentro de 3, 4, 5 años, pues seguramente se le ponga otra etiqueta. Pero es que al final en marketing digital a veces nos olvidamos de que lo que nosotros hacemos por lo general no es nada novedoso. El método científico es de Sir Francis Bacon, el marketing de contenidos lo inventó John Deere a principios del siglo XX, o sea, que no estamos haciendo nada especialmente novedoso, salvo utilizar unos canales pues que sí que son relativamente nuevos. Pero bueno, y las etiquetas van cambiando, pero el trabajo de base generalmente es el mismo. Cualquier proceso de optimización se utiliza en cualquier proceso de ingeniería y de diseño desde hace muchísimos años. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, de hecho, muchas veces le digo a la gente, a los alumnos, a clientes, es decir, mira, no estamos construyendo un negocio en Internet, realmente estamos construyendo un negocio sobre los mismos principios universales que tienen todos los negocios, pero estamos utilizando Internet, distintas piezas en distintas fases para atraer personas o para fidelizarlas o para retenerlas o para convertirlas, ¿no? Realmente luego tenemos una amplia variedad de piezas que podemos encajar en cada lugar, pero claro, una pieza funciona en conjunción con la otra y hay que ver luego, lógicamente, el rendimiento. Yo una curiosidad que tengo y me gustaría conocer tu opinión es que parece como que en Internet los que triunfan o da la impresión a veces, o puede dar esa errónea impresión de que son los que más hacen, ¿no? Es como que tengo que subir esto y tengo que hacer un carrusel de imágenes y enviar un email diario con storytelling y hacer un webinar y luego automatizar el webinar y es como hacer. Vamos, yo tengo la impresión, no sé tú qué opinas, que la gente hace y rara vez mide o rara vez comprueba el resultado de aquello que está haciendo. Primero, ¿tú estás de acuerdo en esta percepción? Y en el caso de que sí que notes que hay una sobreenfatización, una sobreponderación en la acción frente al análisis, ¿es por falta de conocimiento? ¿Es por falta de tiempo? ¿Es por miedo? Te quiero decir, si una persona tiene tiempo para hacer TikToks y un webinar y mails y tal, ¿por qué no tiene tiempo para analizar? ¿No es un poco tu opinión sobre esto? Bueno, es un tema muy apasionante, pero también muy extenso, ¿eh? Ya, O sea, tampoco me gusta hablar por los demás. A ver, yo creo, todos tenemos tendencia a hacer antes que a ponernos a reflexionar sobre lo que vamos a hacer o a analizar los resultados de lo que hemos hecho. A mí que me ha pasado profesionalmente, me figuro que como a muchas personas, que yo comencé teniendo tendencia a hacer. Es decir, yo voy a hacer muchas cosas porque si los demás ven que yo hago muchas cosas, esto es, digamos, un signo de que estoy trabajando mucho. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú haces muchas cosas, pues por pura probabilidad, algunas van a ser acertadas y otras no. Para mí, esto es una visión mía muy personal, pero para mí, ¿cuál es el mejor enfoque profesional? Que tú aprendas de tus propios errores lo máximo para que en lugar de hacer 40 cosas y que te funcionen 4, pues el día de mañana hagas 6 cosas y que te funcionen 5. Y ese perfeccionamiento se alcanza a través del análisis. ¿Qué sucede con el análisis? El análisis es una disciplina bastante compleja para la que no todo el mundo está preparado. O sea, por ejemplo, en el mundo digital se confunde muchas veces el análisis con el uso de herramientas de analítica digital. O sea, yo conozco muchísimas personas que utilizan herramientas de analítica digital, pero de análisis saben muy poco. Simplemente saben utilizar una herramienta que proporciona datos, en los que puedes ver diferentes representaciones del dato, etcétera. Pero un análisis consiste en la interpretación de un dato o de un conjunto de datos en un contexto específico. Y ese análisis, además, puede ser de muchas formas. Puede ser un análisis descriptivo, puede ser un análisis prescriptivo. Hay diferentes tipos de análisis. Entonces, cuando tú tienes unos datos y tienes un contexto y entiendes lo que esos datos te están diciendo, es cuando viene esto del dato accionable,
que básicamente es entender lo que esos datos me están diciendo, y esto ya se convierte en un aprendizaje que me debería permitir mejorar a futuro o el producto presente en el que estoy trabajando. Pero tener habilidades de análisis es complejo porque requiere que controles varias disciplinas. O sea, difícilmente alguien puede hacer un buen análisis si no conoce pues, el modelo de negocio sobre el que está trabajando, la arquitectura técnica del site o de la app sobre la que está trabajando. Los embudos, ¿no? Las distintas piezas. Fíjate que tú ya incluso ahí ya se está siendo muy generoso, porque yo creo que, de hecho, incluso la propia medición, o sea, se dices, bueno, una cosa es medir y tener unos datos y otra cosa es análisis. Pues yo incluso diría que es muy poca ya la gente que incluso mide y que incluso son conscientes de sus métricas, aunque luego no hagan ese análisis, ¿no? Y yo recuerdo, es verdad, cuando yo empecé a hacer webinars, decía, no, voy a analizar. Entonces yo tenía mi hoja de cálculo y decía, oye, ¿cuánta gente se ha registrado? ¿Cuánta gente ha atendido? ¿Cuánta gente ha comprado? ¿Cuántos mensajes ha habido? ¿Cuál ha sido el tiempo medio de permanencia? Yo estaba encantado porque luego hacía otro webinar y decía, pues mira, me meto otra hojita con los mismos datos y voy rellenando, y yo me parecía que era súper analítico, pero es exactamente lo que estás diciendo ahora. ¿Y qué? Es decir, a partir de ahí no hay una interpretación, no hay un análisis, es una medición que ya de por sí es poca la gente que lo hace, pero claro que en realidad es solo la punta del iceberg y a eso no te dice nada. Yo creo, Ricardo, que el concepto de, por ejemplo, optimizar las conversiones, entrando en conversiones específicamente, por ejemplo, de un e-commerce, de una tienda, es fácil de entender, ¿no? O sea, un poco el concepto de decir, bueno, pues tú entras en la tienda, buscas un producto o ves un escaparate, haces clic, compras, hay un carrito, pues esto más o menos como parece fácil de entender. Entre nuestros oyentes sí que tenemos gente que tiene tiendas, y de hecho hemos tenido aquí episodios incluso de dropshipping y con gente que sabe mucho de e-commerce y con productos de China y con todo tipo de historias, pero también tenemos muchos emprendedores, profesionales independientes, como te comentaba antes de empezar a grabar, ¿no? Coaches y terapeutas y entrenadores personales y todo tipo de gente, y formadores, profesores, que están empezando a construir una marca profesional en Internet. Muchos ni siquiera están vendiendo nada todavía, ¿no? Están un poco en esa fase de darse a conocer, de empezar a generar una audiencia y están un poco en ese proceso. ¿Cómo empezarías tú? Y esto es un supuesto, ya sé que este es tu caso, o sea, vaya por delante, que a ti te invitamos aquí a hablar de ti, de tu experiencia, y ya sabemos que no tiene por qué ser general ni para todo el mundo, pero ¿cómo empezarías a auditar tú la actividad de este tipo de negocios más unipersonales? ¿En qué cosas te fijarías como paso previo antes de ponerte a optimizar? Un poco en esa fase de decir, ¿cuál sería ese cuadro de mandos? A ver, yo te diría que para empezar a optimizar lo que sea, no tiene que ser una web y una app, lo primero que tienes que saber es hacia dónde quieres ir. Vale. Y esta primera pregunta mucha gente ni siquiera es capaz de respondértela. Y te pongo un ejemplo en la línea de lo que tú me estabas diciendo, un pequeño e-commerce. ¿Vale? Alguien que se pone a vender, pues lo que sea. Yo tengo ahora mismo delante una taza, pues alguien que se pone a vender tazas, ¿vale? Y empiezas hoy, en julio de 2021. ¿Vale? Mi primera pregunta sería, ¿tú cuántas tazas, o más que tazas, cuánto quieres facturar con esto? ¿O qué idea llevas de facturar con esto? Pues llevo idea de hacer, me lo invento, 50.000 euros al año. ¿Vale? Como al año le quedan 6 meses, incluyendo el propio mes de julio, ¿cómo se va a distribuir esa facturación a lo largo de los 6 meses que quedan? ¿De manera lineal? ¿De manera asimétrica, teniendo muy poca al principio y mucha al final, porque además llega la Navidad y la taza es un ejemplo de regalo? De manera asimétrica. Vale, perfecto. Ya tienes una facturación y tienes un escalado de ventas a lo largo de los meses. En segundo lugar, como tengo un escalado de ventas a lo largo de los meses, ¿cuál es el precio medio de las tazas o el precio medio de los pedidos? Si lo tengo, perfecto, y si no lo tengo, pues tendré que hacer una estimación. Pues yo que sé, que el precio medio sean 50 euros. Pues como yo he dicho 50.000 y el precio medio son 50 euros, tengo que hacer 1.000 ventas. ¿Vale? Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuánto tráfico necesito para hacer 1.000 ventas? Y esto, bueno, pues un recurso es, pues por ejemplo, ir al estudio de conversión que hacemos nosotros cada año. Pues otro puede ser mirar otros estudios de conversión, lo que pasa que generalmente no suelen estar referidos a la realidad de España y suelen ser de otros países, pero bueno, tú coges el nuestro, el de FLA 101 de España, pues 1,07%, 1,11%. Pues voy a necesitar para hacer esas 1.000 ventas aproximadamente unas 100.000 sesiones, unas 100.000 visitas. Siguiente pregunta, ¿cómo vas a generar 100.000 visitas en 6 meses? ¿Vale?
Aquí viene la magia del SEO. No, es que voy a hacer SEO. Vale, fantástico. Buena suerte. Ya sabes, ¿no? Sí, claro, ya sabes de lo que te hablo. Aquí viene la magia del SEO o la magia de los canales sociales. Y a lo que voy es que todas estas preguntas te obligan, y yo me las hago todos los días en muchos proyectos, te obligan a que bajes y traslades todos tus objetivos a métricas concretas de las que se puede hacer seguimiento con analítica. Me encanta. O sea, es entender el embudo, ¿verdad? O sea, entender el proceso desde nada hasta que alguien te compra, o incluso podríamos extenderlo y decir, y es que además voy a asumir dentro de esto que un 10% de la gente que me compra le va a gustar tanto que me va a comprar 2 o 3 veces más en los próximos 6 meses. O sea, realmente es poner sobre la mesa una cosa que puede ser una nebulosa. A mí viene la gente, pues yo voy a hacer Instagram y voy a hacer vídeos de YouTube, voy a lanzar un podcast y luego voy a vender mis servicios de coaching. Por ejemplo, esto sería una primera aproximación, que no está mal, o sea, está vale, perfecto, pero fíjate esto que nos has dicho del e-commerce, también se puede trasladar a ese modelo, ¿no? Es decir, bueno, oye, ¿cuál es el tráfico que tienen otros canales en YouTube? ¿Cuál es la tasa media de gente que tú puedes llevar de YouTube? O de Instagram, o de TikTok, o donde tú quieras. ¿Cuál es la tasa de clic media en la URL de perfil, por ejemplo? De esa gente, pues ¿cuánta gente se va a apuntar a tu newsletter? Porque tienes un lead magnet, o estás ofreciendo una masterclass, o algún tipo de recurso gratuito. ¿Y cuál va a ser la tasa de apertura de esos emails, ¿no? O sea, esto sería también trasladable a estos infonegocios, digamos, más personales también, de visibilidad, claro. Sí, o sea, al final yo, si te fijas, lo que he hecho ha sido partir de un dato muy macro, que es la facturación que tú quieres conseguir. ¿Qué puede suceder? Pues que tú mismo te des cuenta al hacer estos análisis de que el objetivo que tú te has puesto pues es demasiado ambicioso o no tienes los recursos para conseguirlo, ¿eh? Claro. O sea, por ejemplo, en mi experiencia, cuando tú arrancas un negocio desde cero, generalmente en captación de tráfico deberías invertir aproximadamente el 35% de la cantidad que pretendes facturar. Yo he dicho 50.000. Pues el 35% de 50.000 son 17.500 euros. Si tú no puedes gastarte 17.500 euros porque no los tienes, pues quizás tu planteamiento deba ser otro. Tu planteamiento deba cambiar hacia, pues a lo mejor el primer año no tengo que hacer 50.000 y tengo que hacer 20.000. O a lo mejor el primer año simplemente voy a aprender de lo que me digan los datos. No sé, pero lo que está claro es que hay que acabar llevando todo lo que son objetivos de negocio a métricas digitales de las que se puede hacer un seguimiento preciso. Y tú, haciendo seguimiento de esas métricas, ya tienes indicadores que te indican si vas a conseguir el objetivo o no. ¿Que no vas a conseguir el objetivo? Pues evidentemente tienes que hacer cosas para intentar alcanzarlo. ¿Que vas muy bien? Pues lo que tienes que decir es, bueno, pues como voy muy bien, a ver si puedo ir mejor todavía. Y así sucesivamente. Y partiendo de esos objetivos es cuando tú realmente puedes hacer un análisis. Pero el análisis no lo puedes hacer si no sabes a dónde quieres ir. Y un ejemplo que yo pongo siempre es la progresión de la mejora. Y voy a poner un ejemplo que todo el mundo va a entender. Tú con la pandemia llevas 1 año y pico en tu casa cebándote a patatas fritas y hecho una ruina. Sí, Doritos concretamente. Bueno, no lo decía por ti, pero, no, pero es que se ha soltado. Es que los oyentes más veteranos que nos escuchan saben, y es que parece mentira que hayas puesto ese ejemplo, porque esto no está preparado, queridos oyentes. Sí, pongamos el ejemplo de Doritos, sí. Ok. Bueno, pues al final lo que sucede es muy sencillo. O sea, al final tú llevas un montón de meses pues aquí engordando. Has ganado un montón de kilos y dices, bueno, pues voy a correr todos los días para ponerme en forma. Entonces, los primeros 3 meses que corres y cuidas tu alimentación, pierdes un montón de peso, ¿vale? Con relativa facilidad, ¿vale? Sería un margen de mejora amplio en un espacio de tiempo muy corto. Ahora bien, ¿qué sucede? Que cuando has perdido ese margen de peso y quieres perder los siguientes 500 gramos, ya no solo necesitas 3 meses, es que igual necesitas 5 o 6. Es como cuando un deportista trabaja sus marcas ya a nivel de décima o centésima de segundo. Hay un momento en la optimización que si tú partes de una base en la que hay mucho margen de mejora puedes conseguir resultados muy rápido, pero hay un punto de perfeccionamiento en el que ya necesitas mucho trabajo para mejoras que incrementalmente son muy pequeñas. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo presente también a la hora de analizar.
Sí, no, y es muy interesante porque también tiene que ver con eso que nos has dicho antes de cuando uno tiene unos objetivos, si van a ser lineales o si va a haber una fase, porque hay que tener en cuenta que luego, claro, esas optimizaciones que vayamos introduciendo, a lo mejor al principio parece que vamos a ir sobrados en todo eso que queremos conseguir, pero luego por esto que has dicho, pues es un rendimiento marginal decreciente, digamos, en lenguaje económico-financiero de cada hora, digamos, de análisis de optimización, al principio va a rendir mucho, algo tan sencillo como decir, bueno, pues que si tú no tienes un formulario de leads en tu página y de ninguna forma estás captando, digamos, suscriptores, pues puedes tener todos los billones de espectadores en YouTube, pero no vas a tener una forma de comunicarte con ellos, digamos, eficaz como puede ser el email o bidireccional, ¿no? Con lo cual, el simple hecho de poner un formulario, pues a lo mejor pasas de 0 a 25 suscriptores al día, que claro, es infinito en términos, el crecimiento en términos es brutal, ¿no? Entonces a partir de ahí se va mejorando. Así que ahí tenemos expectativas, tenemos analítica, tenemos una serie de datos cuantitativos. Déjame que te diga una cosa. A lo mejor piensas que ahora no es buen momento para empezar un negocio en Internet. Pero si no lo haces ahora, con la que está cayendo, probablemente no lo harás nunca, porque en realidad nunca es buen momento. O dicho de otra forma, siempre es buen momento. Si llevas tiempo con la mosca detrás de la oreja y quieres lanzar tu propio negocio en la red, pero no sabes ni por dónde empezar, tienes que echarle un vistazo al método Génesis. En Génesis, por primera vez te desvelo el método que solo comparto con clientes privados y empresas que pagan miles de euros por trabajar conmigo a una fracción del precio. El método Génesis está diseñado para que finalmente puedas dar vida al negocio de tus sueños en Internet. Es una formación online distinta a cualquier otra que hayas visto, porque cubre todo lo que necesitas saber para crear tu propio negocio, paso a paso, en el orden correcto y con ejemplos 100% reales. No son más piezas sueltas, no son objetos relucientes, no sobra ninguna pieza ni falta ninguna, son solo las que necesitas en el orden en el que las necesitas. Génesis es la formación más completa que he creado hasta la fecha y es el resultado directo de miles de horas de reuniones, consultorías y mentorías privadas con otros emprendedores. Descúbrelo en www.oscarfeito.com/génesis. Y ahora, sigamos con nuestro programa de hoy. Estamos hablando con Ricardo Tallar, un emprendedor con más de 20 años de experiencia profesional en Internet, especializado en la gestión de proyectos digitales, analítica web y todo esto que estamos llamando de forma conjunta optimización de conversiones, pero que como vemos realmente son distintas piezas con mucho solapamiento. Yo creo, Ricardo, que cuando hablamos de todo esto, pues mucha gente entiende estas métricas objetivas, estas mediciones objetivas y cuantitativas que estamos hablando, ¿no? Cuántas personas visitan tu web, cuántos leads se registran en tu newsletter, estas cosas, ¿no? Tú luego, en cambio, en tu libro, por ejemplo, haces mucho hincapié y de hecho dedicas un capítulo entero a hablar de otro tipo de análisis, otro cajoncito de factores, que es el análisis cualitativo. ¿En qué consiste esto? Y no sé si hay herramientas que podemos utilizar o en qué cosas debemos fijar, que dentro de este análisis cualitativo, ¿qué es y qué es lo importante? Bueno, a ver, el análisis cuantitativo se basa en volúmenes, en cantidades, en métricas. O sea, al final, cuando tú hablas de 300.000 usuarios o cuando hablas de 5 millones de visitas, estás hablando de cantidades. Es un análisis cuantitativo. El tráfico se ha incrementado un 20%, de este segmento de usuarios hemos perdido un 5%, todo eso es análisis cuantitativo. El análisis cualitativo carece de significancia estadística, o sea, no tienes un volumen de datos lo suficientemente grande como para que estadísticamente sea válido, pero aporta información contextual, información de uso. Un ejemplo de análisis cualitativo pues son estudios de comportamiento, por ejemplo, ¿vale? o test de usuarios enfocados a la tarea, o el uso de heat mapping, ¿no? De conocer cómo navegan los usuarios. Imaginemos una web. Tú tienes dominio.com y tienes tu Google Analytics o Adobe Analytics. Y en la home de dominio.com tú sabes que entran, me lo invento, 100.000 usuarios en un mes. Pero no sabes qué hacen esos 100.000 usuarios en esa home. Puedes tener una idea, si por ejemplo utilizas Analytics 4 o tienes etiquetados los eventos, de dónde se está haciendo clic. Pero esto a veces tampoco es muy representativo del comportamiento. Sin embargo, si tú haces un test
tipo un SUS, un System Usability Scale, o diseñas una serie de tareas que unos usuarios tienen que realizar en la home y le haces ese test a 20 o a 30 usuarios o a 6 o a 7, tienes una información cualitativa. Lo mismo sucede con el heat mapping. Si tú utilizas herramientas, pues yo que sé, como puede ser Mouseflow, Lucky Orange, Content Square, ClickTail, Hotjar, Click Density, todo este tipo de herramientas, aparte de los 100.000 usuarios que te entran y que tú ves por el análisis cuantitativo, sí que tienes una visualización, sí que tienes una información de qué es lo que están haciendo los usuarios. Entonces, son dos informaciones que se complementan entre sí. Son dos informaciones que se complementan al 100% entre sí. Una cosa, Ricardo, que te hago esta pregunta, que es una duda que tengo. Cuando hablamos de marketing digital, muchas veces hablamos le ponemos la coletilla de usuarios cualificados, ¿no? O de usuarios segmentados, o de prospectos, o de scoring de esos leads, ¿no? Decir, bueno, vale, yo de repente tengo, yo qué sé, 100 suscriptores nuevos cada semana y eso es un poco la base que alimenta mi lista de suscriptores, a partir del cual pues hay una serie de embudos, una serie de acciones que desencadenan en una venta de productos o servicios, por ejemplo. Pero claro, si yo una determinada semana sorteo una moto, pues voy a pasar de 100 a 10.000 suscriptores. Lógicamente, pues todo el mundo quiere ganar la moto o el iPad o lo que sea que estoy sorteando. Entonces, claro, yo me puedo engañar a mí mismo, hacerme trampas al solitario y decir, oye, pues cuantitativamente este mes es la leche. Porque claro, si yo normalmente estoy haciendo 100 registros a la semana, pues esta semana he hecho 10.000 o 1.000 porque he hecho un sorteo. Mira qué listo soy, qué espabilado. Claro, esos leads, la probabilidad de que acaben comprando un curso de marketing online, pues probablemente es nula, ¿no? Y a mí, de hecho, me ha pasado a veces hacer webinars conjuntos con gente que era muy tentador porque tenía muchos usuarios y decir, bueno, vamos a hacer un webinar conjunto, apuntarse miles de personas y estar frotándome las manos y generar 0 ventas. Entonces, claro, cuantitativamente eso era muy interesante. Entonces, mi pregunta es, no sé si esto realmente es un análisis cualitativo, es decir, la calidad del tráfico, la calidad de los leads, si es que se puede medir la calidad de una persona, pero tú me entiendes, o en el fondo es cuantitativo, porque luego al final tú vas a tener otro dato que son tus ventas por usuario o por registro. Entonces, es cualitativo al principio, pero al final eso también se va a medir. No sé si entiendes un poco por dónde voy. A ver, al final el análisis cuantitativo está muy bien, por ejemplo, para montar el típico funnel, ¿vale? O sea, yo tengo 100.000 usuarios, de 100.000, 10.000 se interesan en mi producto, de los 10.000 que se interesan en mi producto, 1.000 lo añaden a la cesta, de los 1.000 que lo añaden a la cesta, 100 lo acaban comprando, ¿vale? Y ya tienes pues una ruta de conversión sobre la que tendrás que trabajar para optimizarla. El análisis cualitativo, lo que te permite es comprender qué está pasando en cada uno de esos pasos para que un usuario progrese, renuncie o le suceda algo, ¿vale? Y dentro de los análisis cualitativos hay mucha forma de hacerlo. Está, por ejemplo, los análisis de tipo declarativo, que son en los que los usuarios te dicen de manera activa, oye, pues yo creo, yo pienso, yo opino, esta es mi opinión, etcétera. Está la medición del estado somático, que es la medición de la respuesta no consciente. Está la observación, en la que tú no intervienes y simplemente te limitas a observar. O sea, hay muchas técnicas. A ver, yo a lo que voy es que cuando tú tienes datos cuantitativos, sabes lo que está pasando, pero no sabes por qué está pasando. Claro. Entonces, el por qué está pasando es lo que te da el dato cualitativo, que se obtiene o bien por técnicas de UX Research o bien por técnicas de medición, como puede ser la medición del estado somático, pero con grupos de usuarios pequeños, con grupos de usuarios pequeñitos, ¿vale? Porque es un estudio, digamos, individual. En respuesta a tu pregunta, por ejemplo, de por qué alguien puede interesarse mucho por una actividad gratuita, pero luego eso no convierte en ventas. Yo creo que aquí intervienen varias cosas. En primer lugar, lo peligroso que es lo gratuito en algunos casos. Sí. Y en segundo lugar, el cómo tú, bueno, pues has manipulado o has manejado, mejor dicho, tu mensaje, qué es lo que has contado, cuál es la aportación de valor que se percibe de tu mensaje y, en fin, no puedo ser mucho más concreto porque Claro, no, pero está bien porque al final el objetivo de este programa es abrirnos muchas puertas, ¿no? Y fíjate, después de 372 episodios que es fíjate si se han abierto puertas y luego, pues claro, esto de construir un negocio y escalarlo y consolidarlo es un camino que nunca termina. Entonces nosotros vamos abriendo estas puertas gracias a personas
personas como tú, que lógicamente no nos pueden volcar sus 20 años de experiencia en una charlita de un rato, pero sí que nos dan hilos para ir tirando. Y eso es lo que me parece maravilloso, ¿no? De poder contar con gente como tú, que nos habla de estas cosas, que es verdad que estamos rascando la superficie, pero a mí se me están ocurriendo ya un montón de ideas y un montón de cosas que quiero profundizar y que quiero conocer mejor de mi audiencia. Hablando ya de lo que es el proceso de lo que puede ser la optimización, ¿no? En algún momento... claro, llega un momento que hay una hipótesis, ¿no? Y una hipótesis sencilla, básicamente, para que todo el mundo nos entienda, es, vale, yo tengo esto, tengo unos datos cuantitativos, tengo aquí una serie de datos, o más que datos, bueno, pues unas interpretaciones cualitativas, que puede ser ese estudio, que pueden ser esos mapas, o puede ser esto. Y la idea es, oye, yo tengo una hipótesis, si cambio esto va a pasar, ¿no? O sea, si cambio esto, pues la idea es que esto vaya a mejorar. A partir de una premisa como esta, ¿cómo podemos aplicar el método científico? Que tú ya nos has comentado que esto es un proceso antiguo, que no es una cosa de marketing de hoy, y concretamente los test A/B para validar nuestra hipótesis, materializar esa supuesta mejora, si debemos probar distintas cosas a la vez, solo un experimento al mismo tiempo. No sé, algún ejemplo para ilustrar un poco el proceso científico que cualquiera de nuestros oyentes puede empezar a hacer, por ejemplo, en su propio embudo. Bueno, a ver, el método científico es muy sencillo, o sea, comienza con la observación. O sea, básicamente es la observación. En primer lugar, tú dices, oye, yo tengo 100.000 usuarios que empiezan y 100 que terminan. Por lo tanto, aquí tengo un problema. O creo que tengo un problema porque el ratio de éxito yo entiendo que es muy bajo. ¿Vale? Entonces viene a través de la observación. Cuando uno tiene una observación porque tiene datos, volvemos otra vez a los datos, claro. Que hace es lo que hace es elaborar una hipótesis. Una hipótesis es una explicación tentativa de algo, que además se elabora conforme a unas reglas, ¿vale? Las más conocidas son los criterios de Kerlinger, pero bueno, hay un montón de autores que hablan sobre cómo formular hipótesis. Es importante que se entienda que una hipótesis no es una opinión. O sea, que alguien venga y diga, oye, Óscar, tu ratio de conversión es bajo porque es que en tu página de producto el usuario no entiende lo que le estás contando. Eso no es una hipótesis, eso es la opinión de alguien. Lo digo porque es muy habitual que confundamos hipótesis con lo que no son. O sea, la hipótesis... Es el resultado sí. La hipótesis como técnica tiene a su vez pues una forma de construirse, tiene una técnica, o sea, no es una opinión alegre de cualquier persona, ¿vale? Hay unas reglas y hay unas fórmulas para formular una hipótesis. Pero si yo pongo este botón rojo en vez de azul, va a convertir mejor porque el rojo es fuego. O sea, eso no es una... Eso no es una hipótesis. Vale. Eso... ¿Vale? O sea, una hipótesis es una explicación, por explicarlo de una forma muy sencilla, una hipótesis es una explicación tentativa, posible o no posible, de por qué ha sucedido algo, ¿vale? De por qué ha sucedido algo. Cuando tú tienes una hipótesis, lo siguiente es comprobar si aquellas cosas que tú has marcado como hipótesis generan un efecto al ser modificadas. Es decir, el ejemplo más habitual que se pone en las hipótesis es, pues yo qué sé, el experimento que hizo James Lind con marineros en la Marina Real Británica, ¿no? Que era, bueno, pues la gente enfermaba de escorbuto. Sí, justo. La gente enfermaba de escorbuto y entonces una de las hipótesis era que se enfermaba debido a la alimentación. Entonces, ¿cuáles fueron los test que se hicieron? Pues modificar la alimentación para ver si la modificación de la alimentación hacía que la gente no enfermara de hipótesis. Entonces, bueno, James Lind colocó 6 dietas diferentes a un grupo de marineros, algunas atroces, y solo los marineros que tomaron limas y limones como parte de su dieta no enfermaron de escorbuto. Con lo cual, lo que tienes ya no es una hipótesis, sino una tesis. Se confirma que la alimentación influye y se confirma además que determinado tipo de alimentos previenen el escorbuto. El método científico lo que te dice es que ese resultado debes de contrastarlo varias veces. O sea, porque una vez alguien que ha comido limas no haya contraído el escorbuto, esto no significa que esto valga para todo el mundo. Aquí ya entraríamos en estadística, probabilidad, eso es, etcétera. Exacto. Y el mejor ejemplo para entender esto, pues por ejemplo, son el periodo que estamos viviendo ahora con las vacunas. O sea, cuando una vacuna sale al mercado es porque ha sido testada y probada con miles y miles de personas, precisamente para evitar que si a una sola persona la vacuna le ha sentado bien, entendamos ya que esto vale para todo el mundo. Y una vez que tú ya tienes ese tipo de conocimiento, lo incorporas al producto, en el caso de James Lind, a la dieta de la Marina Real Británica, y lo que haces es arreglar el problema que tenías. Pues ahora llevémonos esto a digital.
Es que en mi landing aterrizan mucho, pero veo que hay un dato de retención muy bajo. La gente está muy pocos segundos, por lo tanto no lee el contenido. ¿Qué tendrás que hacer? Pues una hipótesis puede ser que el bajo nivel de lectura del contenido impide que alguien transaccione con él. O sea, si yo no me leo lo que me estás contando, ¿cómo lo voy a comprar? ¿Vale? ¿Cuáles serían las acciones? Pues muchas. Una de ellas, ¿cuál sería? Pues reescribir los contenidos, pues quizás me lo invento, en un tono más amable, con un lenguaje más llano y más accesible, o colocar un formato de bullets en el que en lugar de contarte un texto muy rollo, pues directamente te resalto una serie de características del producto o del servicio, etcétera. Eso tú lo llevarías a cabo como un test y ese test te demostraría si hay un mayor nivel de conversión o no en ese modelo respecto al original. A ver, un test es test cuando tú comparas lo que sucede con el grupo A contra el grupo B. Si el grupo B, que tiene un texto más trabajado, más sencillo, más simplificado, centrándote mucho en los beneficios para el usuario, pues convierte mejor, pues entonces puedes concluir que esa es una práctica que te va a ayudar a mejorar la conversión. Por ejemplo, o sea, no, que tampoco me quiero ser muy farragoso con esto, pero yo creo que queda explicado. Queda perfectamente explicado. Yo tengo una duda, porque yo siempre he oído, o yo no sé si siempre lo he oído, pero lo he oído mucho, que como que estas pruebas solo se pueden hacer de una en una, porque lógicamente, tú imagínate que tienes una landing page y vamos a imaginar que es una página de ventas, efectivamente, y tenemos una serie de hipótesis y dices, bueno, pues el texto, pues voy a cambiar todo el copy. Y yo creo que el formulario aquí, pues claro, como es un botón, pues a ver qué pasa si pongo el formulario con los campos abiertos, ¿no? Es decir, que la gente no tenga que hacer clic. Un formulario de registro, ¿no? Que tienes el típico nombre, email, que se puede hacer en 2 pasos. Oye, yo doy al botón, dame la guía. Y se me abre un pop-up donde ya pongo el nombre, el email, o probar ese mismo formulario sin que la persona tenga que dar al botón. Bueno, pues hay distintas teorías de cuál funciona mejor, ¿no? No está claro. Y hay alguna otra cosa. Claro, parece lógico que si yo pruebo 3 cosas y mejora mi conversión, pues yo no voy a saber cuál de las 3 cosas que he hecho. O sea, esa es la teoría de probar solo una cosa a la vez. Pero al mismo tiempo, si yo tengo una conversión muy mala, pues en lugar de pasar 3 meses haciendo un experimento cada mes, puedo hacer los 3 de golpe. Por lo tanto, oye, luego ya veré cuál es el que ha funcionado. No sé si a esto que te estoy diciendo es un absurdo estúpido o realmente se aprueban las cosas de una en una. O hay algunos casos en los que podamos probar distintas cosas de cara a la optimización simultáneamente para ganar tiempo. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, a ver, depende de la obsesión que tú tengas por la atribución. Vale. Es decir, y vuelvo al ejemplo del coche, ¿vale? Yo tengo un coche que tiene un rendimiento muy malo y entonces yo puedo, en primer lugar, cambiarle las ruedas, en segundo lugar, cambiarle la suspensión y en tercer lugar, cambiarle el motor, ¿vale? Puedo hacerlo de manera secuencial y ver qué mejora supone cada uno de sus cambios sobre el global, comparándolo con otro coche igual, o puedo hacer los 3 cambios de golpe. ¿Cuál es el problema? Que si tú lo que quieres saber a ciencia cierta es cuál de los 3 cambios ha producido esa mejora, entonces no hagas los 3 cambios de golpe, porque no lo vas a saber. Claro. Entonces, dentro del mundo del testing hay muchas modalidades de test. Entonces, el más famoso, o el más famoso sobre el que se habla, que es el test A/B, es el test más sencillo, pero en teoría, en un test A/B puro, tú solo testas una variable. Claro, porque si no, se llamaría test ABCDFG y se llama test. Bueno, puede llamarse ABCDFG, pero bueno, si quisieras probar más cosas, utilizarías un test multidominio que se llama. Sí, multivariantes. O un test multivariante, usarías otro tipo de test. Ahora que lo dices, Ricardo, claro, si tú pruebas 2 cosas, una te ha mejorado un 50%, pero resulta que la otra lo ha empeorado un 50%, pues es como que los posibles beneficios no los vas a ver. Vas a decir, pues he hecho estos 2 cambios y ha quedado todo igual. No, es que uno ha funcionado muy bien, el otro ha funcionado muy mal, se han anulado el uno al otro, así que ahí estás perdiendo una oportunidad. O sea, que ahora que claro, pero eso no lo vas a saber si no lo haces por separado cada cosa. Eso es. Y luego hay otro tema. El testing hay que entender que en muchas organizaciones esto cuesta mucho. El testing hay que entender que forma parte de un proceso de diseño. El test forma parte del proceso de diseño de cualquier producto o servicio. Porque el test lo que te permite es aprender. Es decir, esa idea que tenemos de que un test es una herramienta mágica que te va a salvar la vida y te va a resolver la conversión, es mejor quitártela de la cabeza cuanto antes. Hay test que te van a salir en positivo, hay test que te van a salir en negativo y hay test que te van a salir nulos porque no hay suficientes datos o la diferencia es insignificante o hay que modificar muchas cosas. Un test es una herramienta para aprender, ¿vale? Para acercarte. Pero
pero es una herramienta muy potente y es una herramienta muy, muy poderosa. Entonces, bueno, es algo muy, muy a tener en cuenta. El problema es que hay que aprender a hacer test y hay que aprender a interpretarlos, que no es fácil. No, ya estamos viendo que esto tiene chicha, por eso ahí en el libro tuyo pues es una cosa que vamos a incluir en las notas del programa y definitivamente yo me gusta verlo como un modo de pensar, ¿sabes? Es decir, yo lo que invito a los oyentes es que empiecen a ver, que no vean esto como una cosa aislada, efectivamente, que está ahí, es decir, tú haces tu webinar, haces tal, tu secuencia de emails, compras tráfico en Facebook y luego cuando ves que has vendido menos, de repente empiezas a pensar en estas cosas, sino que sea algo que desde el primer momento, es decir, desde el momento en el que estás pensando en la idea de crear ese curso o de crear esa landing para ese curso o ese lead magnet o ese texto o ese email o esa publicación en LinkedIn, que estemos ya pensando en cada momento, ¿no? Decir, oye, yo aquí tengo 2 o 3 posibles avenidas. Bueno, pues voy a tomar una idea de voy a tirar por este camino o no, pero sé que esto es una cosa que voy a tener que testar después. O es una cosa que voy a poder optimizar posteriormente. Yo he tirado por este camino, tengo que hacer una landing page, tengo que ponerle unos colores, Entonces sí, lo ideal sería testar todo eso antes, pero como en la realidad de muchos negocios y muchos emprendedores independientes no es factible, yo creo que es tomar decisiones informadas, pero saber que esto no termina cuando terminas tu lanzamiento o cuando has hecho tu webinar, porque ¿cuánta gente tiene productos ganadores o servicios ganadores y lo lanzan? Pues oye, he mandado un email a mi lista con este servicio que he lanzado, un programa de mentoría, tal, no se ha apuntado nadie, esto es un fracaso, paso. Joder, pues si aprendemos a pensar de esto, a lo mejor hay cosas que tenemos que empezar a ver y a lo mejor resulta que es un exitazo eso que has creado, pero estás fallando en 2 o 3 cosas que con un par de test, con un par de hipótesis, se podría mejorar. Tú, Ricardo, para terminar, ya que estamos terminando, para ponernos los dientes largos en todos estos años de experiencia, ¿se te ocurre algún ejemplo de grandes mejoras en este tipo de negocio que hayan resultado de pequeños cambios o de ajustes casi imperceptibles o de esto que nadie pensaba que esto iba a tener diferencia y que puede ser la... Ya sé que esto al final a vosotros os gusta siempre decir que esto es un cúmulo, que esto es la suma de todo, pero algo que hayas dicho, pues mira, es un titular, un color, que la gente luego no se cree que realmente esto pueda tener tanta diferencia. Algo así que tú te haya llamado a ti la atención de esos pequeños cambios que generan grandes resultados. Pero respecto a qué tipo de negocio. Cualquiera, me da igual. De todos. Me da igual. Alguna que tú hayas dicho, pues me da igual que sea un e-commerce, que sea un site profesional o lo que sea. Vale, a ver, yo rehuyo mucho de... Lo siento, por lo que te voy a decir, pero yo rehuyo mucho de falsas los... expectativas, sí. De las fórmulas mágicas, sí, ¿no? Sí. Esto de estas 3 cosas van a hacer que conviertas un huevo, no sé qué. Entonces, yo, si quieres, doy unas cuantas pinceladas. Que han funcionado en otros negocios que a su vez tienen muchas otras patas y componentes, claro. Sí. Mira, por ejemplo, por ir a cosas concretas, si tú lo que vendes es un producto o un servicio novedoso en el mercado y del que el usuario va a tener muchas dudas porque no sabe cómo funciona o porque no hay un equivalente en el mercado, el principal foco de trabajo para la mejora tiene que ser explicar de manera muy sencilla cómo funciona, en qué te puede ayudar y qué beneficios tiene. Y hablo de productos o servicios que no tienen gran penetración en el mercado o que tú estás creando. Un rollo muy startupero, por ejemplo, o de crear un producto o un servicio nuevo. O sea, al final, vender una taza, como decía antes, o vender una botella de vino, pues tiene muy poco misterio, ¿vale? Todo el mundo sabe lo que es una taza y todo el mundo sabe lo que es una botella de vino. Pero ahora imagínate que nosotros hemos creado, yo qué sé, me lo invento, un software as a service que sirve para gestionar, yo qué sé, pues tu colección de VHS antiguos, ¿vale? Yo qué sé, cualquier estupidez. Claro, ese producto o ese servicio es nuevo. Como es nuevo, todas las personas que van a leer sobre él van a tener un montón de dudas. ¿Esto para qué sirve? ¿Qué valor me aporta esto? Tal. Ahí el trabajo del marketing de contenidos, de que los contenidos realmente expliquen muy bien el producto, es crucial. La propuesta de valor y no tanto las especificaciones, sino, como bien has dicho, el valor. Pero contarlo bien. Cuando tú estás contando un servicio, como puede ser un servicio de consultoría, la mejor forma de explicarlo generalmente es un diagrama o una ilustración, que sirven para representar conceptos abstractos. Si tu producto es algo que se lleva, se viste o se utiliza físicamente, la mejor forma de contextualizarlo van a ser o los vídeos o las fotografías. Y además que sean vídeos o fotografías en las que
clientes objetivos de ese producto lo utilicen. O sea, si tú sacas un producto para personas de más de 60 años, por favor que en las fotos no salga una muchacha de 20 usándolo porque carece de sentido, ¿vale? O sea, esto como cosa así general. Luego, si lo que tú vendes es un commodity, es un producto que tiene presencia en el mercado del gran consumo, como puede ser la botella de vino, como puede ser la taza, como puede ser una libreta, como puede ser un micrófono o como puede ser un teclado, cosas que se pueden comprar en montonadas de sitios, tienes grosso modo dos opciones. Si lo que vendes es un marca modelo, es decir, yo estoy vendiendo el teclado Logitech XP que venden otros 250 más, tu gracia va a estar en la presentación del precio como el precio más atractivo posible. O bien porque te incluyo el transporte es gratuito, o bien porque además de la compra del producto te incluyo un voucher de un 10%, o bien por las razones que sean. Esto por un lado. Por otro lado, si lo que vendes es un producto o un servicio que también es muy común en el mercado, pero no quieres ir al tema del precio, lo que tienes que hacer es contarlo, explicarlo o darle un aspecto visual más atractivo que los demás. Sobre todo, yo por ejemplo en mi experiencia, y esto que voy a contar es cierto, en el mundo de la moda, por ejemplo, la diferencia en conversión entre que una foto de un producto sea de una modelo o de otro modelo puede estar entre 20 y 25 veces más o menos. No te hablo del doble o el triple, te hablo de 20-25 veces más o menos, que donde vendía 2, vendo 50. Es el mismo producto, solo entre comillas, ha cambiado la modelo o el tono de la foto, por ejemplo, ¿vale? Como cosas así. Y luego algo que en general suele funcionar bien es utilizar textos claros a un buen tamaño con limpieza en la interfaz. Es decir, no metamos 400 líneas de texto súper apretadas, tal. Y huyamos también de los mensajes ambiguos o excesivamente largos. O sea, si tu producto sirve para solucionar un problema muy concreto, pues di, mira, yo soy la opción número 1 para resolver tu problema X. ¿Por qué soy la opción número 1? Porque esto está testado por el instituto no sé qué, porque tenemos una patente internacional y porque además tenemos la ISO lo que sea, patatín y patatán. Ese tipo de cosas. O sea, en general, cualquier elemento que vaya a servir para reforzar la confianza o para resolver una duda de un potencial cliente, evidentemente te va a ayudar a convertir más. Sí. O sea que al final todo lo que tiene que ver con el copywriting, la estructura, aquí fíjate al principio cuando hablábamos de que se inventan nombres y es marketing emocional y PNL no sé qué y no sé cuántos y neurocopywriting, o sea, básicamente es el copywriting de toda la vida, con sentido común, la interfaz de usuario y realmente son buenos sitios para empezar donde realmente se pueden conseguir pues cambios muy significativos, pero una vez más, pues recalco lo mismo que has dicho tú, que aquí no hay nada milagroso, no hay una cosa que pum, cambias un color y de repente estás multiplicando por 25, o bueno, igual te puede pasar algún día de casualidad, pero no es un modelo de negocio realmente. Para terminar, Ricardo, ábrenos una ventanita hacia el futuro de la optimización de conversiones. Yo he visto también en tu libro que hablas de inteligencia artificial, hablas de Big Data, hablas de Machine Learning, ¿no? Es decir, el día de mañana vamos a tener una maquinita que metemos todo esto en una máquina y nos lo hace todo solo. ¿Hacia dónde va todo este mundo, no? Porque es que hoy en día vemos Internet, claro, que un 1% en mejora de eficacia. Yo recuerdo en su día Netflix lanzó un concurso para programadores, ¿no? Que si lograban mejorar, no sé si era un 1% o un 0,1% su algoritmo de recomendación, no sé si pagaban $1 millón de premio, ¿no? Una cosa así. Al principio, claro, cuando Netflix eran los DVDs que te enviaban a casa y todo esto. Es decir, hoy en día raspar esa milésima pues es crucial para negocios que pueden ser miles de millones de facturación de diferencia, ¿no? ¿Cuál es el futuro de todo esto? ¿Hacia dónde va? O si tú tuvieras que apostar, ¿por dónde dirías que podría ir? Bueno, yo creo que mucho de ese futuro ya es presente, Sí. en primer lugar. Entonces, yo creo que hay una cosa que todos tenemos que entender que se ha acabado ya, que es lo de una propuesta para todos, como el café, ¿no? O sea, esto de yo monto un e-commerce y mi e-commerce va a servir para todos los tipos de usuarios, ya nos lo podemos ir quitando de la cabeza. O sea, al final un e-commerce diseñado igual para todo el mundo va a funcionar, lo que sucede es que no va a ser todo lo eficiente que podría ser. Como primera tendencia, lo tengo clarísimo, pero por los proyectos en los que estamos y los resultados que veo es la personalización. Cada vez más one-to-one y cada vez más basada en sistemas de inteligencia artificial que ya de hecho hay algunos y ya funcionan,
que hacen que una tienda online sea distinta en función del visitante que entra sin que tú hayas definido ningún parámetro previo, es decir, por puro aprendizaje previo. O sea, yo te diría que en primer lugar la personalización. En segundo lugar, la integración de todo lo que tenga que ver con productos orientados a la voz o a otras formas de interacción que no son pantallas. ¿Vale? O sea, al final los asistentes tienen todo un mundo de recorrido de mejora, pero llegará un día en el que la mayoría de nosotros no compraremos utilizando un teclado, me da igual que sea mobile o que sea de escritorio. Se lo pedirás al asistente que tengas. Le dirás, oye, de hecho no le pedirás un producto, le dirás, búscame esto, dime qué opciones tengo, compáramelas y a mí me presentas unas selecciones y yo escojo. O sea, eso está más cerca de lo que nos podemos creer. Luego, la famosa omnicanalidad, que a mí no me gusta llamarla omnicanal. O sea, al final, pues es una experiencia de compra. Entonces, es una experiencia de compra en la que intervienen cosas, activos digitales y activos físicos. Entonces, si tú eres una tienda física que además tiene una web, cada vez más y mejor trabajar las experiencias de compra híbridas. Gente que entra en la web y luego va a la tienda. O gente que va a la tienda y luego compra por la web. Entender también todos que un cliente es un cliente de la marca. Da igual que sea un espacio físico o da igual que sea un espacio digital. Y que el cliente que va a tu tienda, pues otro día te comprará online. Sí, o incluso a mí me pasó el otro día en el Decathlon, comprar online desde el propio Decathlon. O sea, era un producto que no tenía, no estaba fuera de stock y con mi hijo que iba a comprarse unas historias. Y ahí mismo entraron en la web, o sea, es decir, que ya hay esa simbiosis que cuando nosotros empezamos, yo empecé en el departamento de comercio electrónico de Terra, allá por finales de los años 90, y ahí era la locura que las tiendas, no las tiendas físicas, las tiendas online, había ahí una barrera, había un miedo a la canibalización y por suerte pues parece que todo esto ya está difuminando. Ricardo Tallar, Jedi del CRO, especialista en exprimir hasta la última gota de jugo en nuestros activos digitales. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer charlar contigo aquí en la Academia de Marketing Online. Cuéntanos para terminar dónde pueden nuestros oyentes saber más de ti. Has mencionado, que yo me he apuntado aquí muy bien, ese estudio de Flat 101. ¿Dónde pueden conseguir todas estas cosas? Apuntarse, seguirte. Danos esas coordenadas digitales de contacto. Bueno, se me puede encontrar en la mayoría de redes sociales por mi nombre y mi apellido o por mi nick R Tallar, o sea, la R de Ricardo, el Tallar de mi apellido. Muy y luego, bien. En la web de Flat 101, flat101.es, hay un montón de material en una sección que se llama Innovation Hub, y ahí es donde nosotros subimos nuestros estudios de conversión, estudios de experiencia digital en determinado tipos de negocio, un poco de todo. Y yo creo que con esto es suficiente. También tengo un podcast sobre CRO que se llama CRO Café. Y entonces, si alguien está interesado en concreto en este tipo de actividades, pues yo creo que es una buena manera también de iniciarse y de aprender. Otra cosa no sé, pero desde luego los que nos están escuchando ahora saben lo que es un podcast. O sea que en ese sentido, yo creo que vamos muy bien encaminados. Perfecto, pues así uno más, ahí vamos a poner los enlaces, todos estos enlaces, así como herramientas que has mencionado durante la charla, todo eso lo vamos a tener en la descripción del episodio. Ricardo Tallar, muchísimas gracias por tu tiempo, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti, un fuerte abrazo y espero tener la oportunidad de volver a pasar por este micro. Y con esto, mi querido y fiel oyente, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Si te gusta la Academia de Marketing Online, la mejor forma de hacérmelo saber es dejando un comentario amable y una valoración de 5 espectaculares estrellas en iTunes o un maravilloso me gusta en iVoox. Además, gracias a tu valoración, aumentaremos el alcance del programa y podremos ayudar a muchos más emprendedores que lo necesitan. Si quieres más gasolina para tu proyecto, no olvides registrarte en www.oscarfeito.com para acceder a más recursos, contenidos y formación que te ayudará en tu camino. Nuestro programa de hoy ha estado patrocinado por Web Empresa. Web Empresa te ofrece un servicio de alojamiento web rápido, seguro y flexible que se ajusta a tus necesidades en todo momento. Independientemente de si estás pensando en crear un blog personal, una web corporativa o una gran tienda online, en Web Empresa vas a encontrar precios súper competitivos y un gran equipo humano que estará a tu lado durante las 24 horas al día, 365 días del año para ayudarte a resolver cualquier duda.
Si tienes una idea en la cabeza, no esperes ni un día más para ponerla en marcha. Contrata tu espacio de alojamiento web en www.oscarfeito.com/webempresa y tendrás un descuento del 25%, un año de dominio gratis y te enviaré de regalo un pack completo de Mimbres Mentales, mi libro y audiolibro de referencia para emprendedores. Muchas gracias nuevamente por acompañarme en esta apasionante aventura y te espero, como siempre, en el próximo programa.